Soy Melin. Tengo 31 años y soy coordinadora de eventos en Boston. Acabo de vaciar mis ahorros para ayudar con la boda de mi hermano Ethan. Después de la celebración, revisé mi cuenta y encontré que faltaban $8,400 más. Cuando enfrenté a mi familia, mi madre, Diana, simplemente se rió en mi cara y dijo: «No puedes hacer nada al respecto». Mis manos temblaban mientras metía la mano en mi bolso y sacaba un sobre. «No se preocupen por lo que suceda después», dije con calma antes de continuar esta historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo y denle like y suscríbanse si alguna vez tuvieron que enfrentarse a su familia. Crecer en la familia Hartwell significaba entender tu lugar en la jerarquía. Para mí, ese lugar siempre estuvo debajo de mi hermano menor, Ethan. Mis padres, Richard y Diana Hartwell, eran dueños de una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario en Boston, y desde el momento en que Ethan nació, quedó claro que lo estaban preparando para tomar las riendas del negocio familiar. Yo, en cambio, debía casarme bien y organizar cenas. Muy años 50, lo sé. Nuestra casa colonial de 1970, 5 habitaciones en Brooklyn, estaba llena de tensión y expectativas. El estudio de mi padre era territorio prohibido, salvo que él me llamara, y la perfección de mi madre significaba críticas constantes, desde mi postura hasta mis elecciones profesionales. Incluso mi habitación de niña parecía una habitación de invitada decorada al gusto de mi madre, no al mío. Sobresalí académicamente y fui a la Universidad Northeastern para estudiar negocios, pensando que eso finalmente les ganaría su aprobación. No fue así. En cambio, me presionaron para trabajar en Hartwell Properties. Tras graduarme, duré 3 años en el departamento de marketing antes de no poder soportarlo más. El nepotismo, la cultura laboral tóxica, las críticas públicas de mi padre a mis ideas durante las reuniones. El marketing de eventos no es una carrera, Melin, dijo mi madre cuando les dije que me iba para ser coordinadora de eventos independiente. Es más bien un hobby. Mi padre fue más directo. Estás desperdiciando oportunidades por las que muchos matarían. Pero lo hice igual. Me mudé a un modesto apartamento de una habitación en Cambridge y comencé a construir mi lista de clientes. Los primeros 2 años fueron duros. Vivía de ramen y trabajaba 16 horas diarias. Pero con el tiempo desarrollé una reputación por crear eventos impecables con presupuestos ajustados. Aunque no ganaba el dinero Hartwell, me mantenía sola y encontraba satisfacción en mi trabajo. Mi hermano Ethan tuvo una experiencia completamente diferente. Sus notas mediocres eran excusadas, sus fiestas universitarias financiadas y su puesto en la empresa garantizado. Cuando conoció a Jessica Barnes en una gala benéfica hace 3 años, mis padres estaban encantados. Su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo a lo largo de la costa este. La fusión, quiero decir, el matrimonio, sería beneficiosa para todos excepto para mí, aparentemente. Jessica era hermosa, sofisticada y estaba acostumbrada a salirse con la suya. Ella y mi madre congeniaron al instante por su amor compartido por el lujo y el estatus. Cuando Ethan propuso matrimonio tras solo 8 meses de noviazgo, mis padres inmediatamente comenzaron a planear la boda de la temporada. Las primeras discusiones del presupuesto sucedieron durante una cena familiar en la casa de mis padres. Yo me senté en silencio comiendo el pollo poco sazonado de mi madre, mientras ellos hablaban de lugares y listas de invitados. «Estamos pensando en Langham para la recepción», anunció mi madre. «El salón puede acomodar a 300 invitados». Casi me atraganté con el agua. 300. Pensé que sería algo íntimo. Jessica se rió como si yo hubiera dicho un chiste particularmente ingenuo. «Ethan es mi única oportunidad de una boda. No voy a hacer algo íntimo». Mi padre carraspeó. «Nosotros nos haremos cargo de los gastos mayores, claro. El lugar, el catering, su vestido, y ya nos comprometimos con la luna de miel», añadió el padre de Jessica. Entonces, mi madre se volvió hacia mí con esa mirada, la que significaba que estaba a punto de ser voluntaria para algo. «Melin, con tus contactos en la industria de eventos, podrías ayudar con las flores y la decoración, ¿sí? Y quizás con la fotografía». No era realmente una pregunta. Antes de que pudiera responder, ya estaban discutiendo la fiesta de compromiso. Al final de la cena, de alguna manera había aceptado ayudar con algunas de
con los detalles más pequeños, aunque nadie había especificado qué significaba eso exactamente. En las semanas siguientes, esos detalles pequeños se multiplicaron exponencialmente. Depósitos para el lugar, arreglos florales, anticipos para el fotógrafo, canastas, de bienvenida para los invitados que venían de fuera. Cada vez que expresaba preocupación por los costos crecientes, mi madre decía algo como: «Es la única boda de tu hermano, Melín, no seas egoísta». En contra de mi mejor juicio, recurrí a mis ahorros, dinero que había estado guardando para el pago inicial de un condominio. Empezó con gastos pequeños, pero rápidamente se acumularon. 5.000 se convirtieron en 10.000, y antes de darme cuenta, ya había comprometido casi todos mis ahorros para el día perfecto de Ethan y Jessica. Me decía a mí misma que era una inversión en las relaciones familiares, que tal vez, finalmente, mi contribución sería reconocida y apreciada, que esta vez sería diferente. No podría haber estado más equivocada. Como coordinadora de eventos, sabía exactamente lo rápido que los costos de una boda podían salirse de control. Lo que no anticipé fue cómo mi experiencia profesional sería explotada y al mismo tiempo ignorada por mi propia familia. «Melín, dijiste que podrías encargarte de las flores, ¿verdad?», preguntó mi madre durante una de nuestras reuniones semanales de planificación en su casa. Yo había aceptado arreglos florales básicos para la ceremonia y las mesas de la pause, recepción, nada extravagante. Sí, he contactado a 3 floristas para pedir cotizaciones basadas en el plan original que discutimos. Respondí sacando mi carpeta de planificación. Mi madre intercambió una mirada con Jessica. Bueno, hemos estado pensando, en lugar de centros de mesa simples, ¿qué tal instalaciones florales completas? Jessica vio algo en Pinterest con guirnaldas de orquídeas suspendidas sobre cada mesa. ¿No sería divino? La instalación floral que describían costaría al menos el triple de lo que habíamos discutido inicialmente. Respiré hondo. «Mamá, ese tipo de instalación es extremadamente cara. Estamos hablando potencialmente de miles de dólares más que el presupuesto previsto». Jessica hizo un puchero. «Pero sería tan hermosa. ¿Y sabes cuánto significa esto para Ethan y para mí?» Hablando de mi hermano, él estaba conspicuamente ausente en la mayoría de las sesiones de planificación, dejándome a mí para navegar las cada vez más irracionales exigencias de su prometida y de nuestra madre. «Puedo pedir cotizaciones». Cedí, pero no puedo garantizar que sean maravillosas. Mi madre interrumpió, ya pasando al siguiente tema. «Ahora, sobre el depósito del lugar, lo necesitan para el viernes». Fruncí el ceño. Pensé que papá estaba encargándose del lugar. Otro intercambio de miradas entre ellos. «Ha habido un pequeño cambio de planes. Tu padre está lidiando con una situación con la propiedad en Cambridge. El momento es simplemente desafortunado. Sería de gran ayuda si pudieras cubrir el depósito por ahora. Claro que te reembolsaremos». Ese «claro que sí» quedó en el aire como una promesa que sabía que nunca se cumpliría. Pero, ¿qué podía hacer? Decir que no y que me pintaran como la villana que arruinó la boda de su hermano. Así que acepté cubrir el depósito del lugar, luego las telas de mejor calidad y después el paquete premium de barra libre. Mi mejor amiga Lauren fue la única voz de la razón en medio de esta locura. Nos reunimos para tomar un café en nuestro lugar favorito, en Cambridge, y le conté todas mis frustraciones. «Se están aprovechando de ti, Maddie», dijo mientras removía su latte con más fuerza de la necesaria. «Lo sabes, ¿verdad?» «Es complicado», suspiré. «Es familia». «La familia no te vacía la cuenta bancaria sin consideración», replicó Lauren. «¿Al menos te han agradecido adecuadamente?» No pude responder porque ambas sabíamos la verdad. En lugar de agradecimientos, recibía críticas constantes. Mis ideas eran comunes. Mis recomendaciones de proveedores no estaban a la altura. Mis preocupaciones por los costos eran insignificantes. Para cubrir los gastos crecientes, empecé a aceptar clientes adicionales, trabajando noches y fines de semana. Coordiné eventos corporativos, fiestas de cumpleaños, incluso una bat mitzvah de último minuto. Mi apartamento se convirtió en una glorificada bodega de muestras y suministros de la boda. Mi vida social se redujo a nada. Mi salud sufrió mientras el sueño se volvía un lujo que no podía permitirme.
2 meses antes de la boda, estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de hojas de cálculo y recibos, calculando exactamente cuánto ya había gastado. $21,786. Casi todos mis ahorros agotados, y aún quedaban gastos pendientes por cubrir, con las manos temblorosas. Transferí otro monto más desde mi cuenta de ahorros para pagar el saldo de la escultura de hielo personalizada para la hora del cóctel, que mi madre había decidido que era absolutamente esencial. Al confirmar la transferencia, una oleada de náuseas me invadió. ¿Qué estaba haciendo? A ese ritmo no me quedaría nada. La noche antes de la boda aún estaba en el lugar a medianoche, dirigiendo al equipo de montaje y solucionando crisis de último minuto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. No olvides recoger el desayuno especial sin gluten de la madre de Jessica antes de las 7 a.m. No había dormido bien en días. Me dolía la espalda. Mi fondo de emergencia estaba agotado. Y, mientras estaba en ese salón medio decorado, tuve la sensación más extraña, como si estuviera preparando el escenario para mi propia humillación. Poco sabía cuán profética sería esa sensación. La mañana de la boda de Ethan y Jessica amaneció clara y fresca. Un perfecto día de octubre en Nueva Inglaterra. A las 6:00 a.m. ya estaba recogiendo el desayuno sin gluten de la madre de Jessica, revisando con los proveedores y entregando bolsas de bienvenida a las habitaciones del hotel de los invitados VIP. Mi propio vestido y maquillaje tendrían que esperar hasta el último minuto posible. Llegué al salón del Hotel Langham, justo cuando el equipo floral ponía los toques finales a esas famosas instalaciones de orquídeas suspendidas. Tenía que admitir que eran impresionantes. Flores blancas y rosa pálido cayendo del techo, como sacadas de un cuento de hadas. También me costaron casi $4,000 más que el presupuesto original. Melín, gracias a Dios que estás aquí, dijo mi madre apresurándose en su bata de seda, con el cabello ya perfectamente peinado. Las tarjetas de los lugares tienen un error en el nombre de los Henderson. Es simplemente inaceptable. No hubo buenos días ni gracias por encargarte de todo, solo directo a los problemas que necesitaba arreglar. Pasé las siguientes 3 horas apagando incendios, reorganizando la distribución de los asientos cuando llegó un invitado inesperado, calmando a Jessica cuando su maquilladora llegó con 15 minutos de retraso, buscando a mi hermano cuando desapareció para tomar una copa rápida con su padrino. La ceremonia fue innegablemente hermosa. La iglesia histórica brillaba con la luz de las velas, mientras Jessica avanzaba por el pasillo con un vestido personalizado de Vera Wang. Ethan realmente se emocionó al verla, lo que me sorprendió. Tal vez sí había amor verdadero después de todo. Mientras los veía intercambiar votos, un complejo torbellino de emociones me invadió. Orgullo por haber ayudado a crear ese momento, resentimiento por el costo, tanto financiero como personal, un punzante sentimiento de soledad, preguntándome si alguna vez tendría algo así para mí, y debajo de todo, una persistente sensación molesta de que mi contribución pasaría desapercibida. Esa sensación se confirmó en la recepción, cuando escuché a mi madre hablar con sus amigas cerca del bar. Todo salió tan hermoso, decía, copa de champán en mano. Diana Harwell lo hace de nuevo. Sabes que personalmente escogí esas instalaciones de orquídeas. Estarán en las bodas de Boston el próximo mes. Ni una palabra sobre mi participación, ni una mención de quién realmente pagó por esas orquídeas. Más tarde, durante la cena, me sentaron en una mesa lejos de los novios, con primos lejanos y excompañeros de trabajo de Jessica. Mientras recogía mi plato de salmón de $125, el padre de Jessica se acercó. «Vaya evento han organizado tus padres», dijo dándome una palmada en el hombro. Richard mencionó que no escatimaron en gastos. Así se hace cuando es tu único hijo, ¿verdad? Forcé una sonrisa y asentí, sin confiar en mí para hablar. Aparentemente, mis padres se atribuían todo el crédito por la boda que en gran parte había financiado. Incluso el reconocimiento de Ethan a mis esfuerzos fue breve y superficial. Me sorprendió ajustando un centro de mesa y dijo: «Gracias por ayudar con todo esto. Jessica está realmente feliz». Luego fue arrastrado inmediatamente para otro brindis con champán. Alrededor de las 9:00 p.m., mientras la banda tocaba y los invitados bailaban, escapé al baño en busca de un momento de paz.
Cerré con llave uno de los cubículos y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Había agotado mis ahorros, me había agotado a mí misma. ¿Y para qué? Para ser tratada como nada más que la ayuda contratada. Me salpicaba agua fría en 1900 la cara. Cuando Lauren me encontró, dijo: «Te he estado buscando por todas partes», con preocupación marcada en su rostro. «¿Estás bien?» «No», admití, finalmente diciendo en voz alta lo que había estado negando durante meses. «No estoy bien. Todo esto ha sido un error. Los he dejado usarme otra vez». Lauren me pasó un pañuelo. «No es demasiado tarde para defenderte. Sabes que no tienes que seguir interpretando el papel que te asignaron». «¿Y qué se supone que haga? ¿Armar un escándalo en la boda de mi hermano?» «No, pero tal vez sea hora de empezar a poner límites. La boda casi termina. Cumpliste con tus obligaciones. Después de esto, las cosas deben cambiar». Asentí, sabiendo que tenía razón. Mientras me aplicaba el maquillaje de nuevo, hice una promesa silenciosa a mí misma. Esta sería la última vez que sacrificaba mi bienestar por la aprobación de mi familia. Poco sabía que esa decisión sería puesta a prueba antes de lo que esperaba. Al regresar a la recepción, pasé por la pequeña oficina que el hotel había proporcionado para guardar objetos personales. La puerta estaba entreabierta y escuché la voz de mi madre adentro. «Ya está hecho», decía en voz baja. «Ella ni siquiera lo notará». Luego la voz de mi hermano. «No sé, mamá. Maddie ya ha gastado tanto». «No seas ridículo, Ethan. Ese dinero está solo en su cuenta sin hacer nada. Así beneficia a toda la familia. Ahora vuelve con tu esposa antes de que se pregunte dónde te fuiste». Me alejé rápidamente antes de que salieran, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué habían hecho? ¿De qué estaban hablando? El resto de la recepción pasó en 1900, un borrón de sonrisas forzadas y creciente ansiedad. No podía quitarme la sensación de que algo andaba muy mal. En cuanto se fue el último invitado, corrí a mi apartamento y saqué mi laptop. Tenía una terrible sospecha de lo que podría encontrar. El domingo por la mañana, después de la boda, desperté con un fuerte dolor de cabeza y esa sensación persistente de temor. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Ella ni siquiera lo notará. Todavía en pijama, preparé un café fuerte y abrí la laptop con las manos temblorosas. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y allí estaba, la confirmación de mis peores temores. Una transferencia de $8,400 realizada desde mi cuenta de ahorros a las 9:17 p.m. la noche anterior, justo cuando yo estaba escondida en el baño, teniendo mi crisis. La destinataria, Diana Hartwell. La habitación pareció inclinarse a un lado. Esto no podía estar pasando. Revisé de nuevo, esperando que fuera algún error, pero los detalles de la transacción eran claros. Transferencia a Diana Hartwell. Boda. Yo no había autorizado eso. Ni siquiera estuve cerca de mi teléfono o la app bancaria cuando ocurrió. ¿Cómo era posible? Con el pánico subiendo en mi garganta, llamé a la línea de atención al cliente del banco. Después de navegar por el sistema automático y verificar mi identidad, finalmente hablé con un representante. «Necesito reportar una transacción no autorizada», dije intentando mantener la voz firme. «Veo la transferencia a la que se refiere», dijo el representante tras revisar mi cuenta. «Parece que se realizó mediante su app móvil usando sus credenciales». «Eso es imposible. No estaba usando mi teléfono en ese momento». «¿Tenía su teléfono en su posesión toda la noche, señorita Hartwell?» Pensé en ello. Mi pequeño bolso de mano había quedado en la mesa principal durante la cena. Había estado corriendo para resolver problemas, revisando proveedores, asegurándome que todo funcionara bien. Cualquiera pudo haber tomado mi teléfono durante ese tiempo. «No estoy segura», admití. El representante explicó que podían investigar la transacción como potencialmente fraudulenta, pero el proceso tomaría tiempo, y dado que parecía haber sido autorizada con mis credenciales, no había garantía de que el dinero fuera devuelto. Después de colgar, me quedé en silencio aturdida por varios minutos y luego comencé a reunir evidencias metódicamente. Tomé capturas de pantalla de la transferencia no autorizada,
Revisé mensajes de texto que mostraban que no estaba cerca de mi teléfono a las 9:17 p.m., mensajes al líder de la banda a las 9:08 p.m. y al coordinador del lugar a las 9:25 p.m. Entonces recordé algo más. Mi app bancaria requiere mi huella digital o un PIN para las transferencias. Ninguno de los dos sería fácil de eludir, a menos que alguien conociera mi PIN. Y entonces caí en cuenta. Mi PIN era la fecha de cumpleaños. De Ethan, un número que obviamente mi madre sabía. Las piezas comenzaron a encajar. Me sentí físicamente mal. Mi propia madre me había robado, y basándome en la conversación que había escuchado, mi hermano al menos estaba al tanto, si no directamente involucrado. Con las manos temblorosas llamé a Lauren. «Me robaron», le dije cuando respondió con la voz quebrada. «Mi propia familia me robó más de $8,000 de mi cuenta». «¿Qué?» El shock de Lauren fue claro. «Maddie, ¿estás segura?» Le expliqué todo. La transferencia no autorizada, la conversación que había escuchado, el momento exacto. «Tienes que enfrentarlos», dijo Lauren con firmeza. «Y quizás deberías hablar primero con un abogado». Tenía razón. Tenía una amiga, de la Facultad de Derecho, Sofía, que ejercía en Derecho Familiar. Le envié un mensaje de inmediato y accedió a reunirse conmigo para tomar un café esa tarde. Mientras tanto, seguí reuniendo pruebas, descargando estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses, compilando una lista de todos los gastos de la boda que había cubierto, recuperando correos electrónicos y mensajes que mostraban las crecientes demandas financieras. Sofía escuchó atentamente mientras exponía la situación, tomando notas ocasionalmente. «Esto es un robo claro, Melín», dijo cuando terminé. «El hecho de que sean familia no cambia eso. Tienes varias opciones, desde presentar un reporte policial hasta enviar una carta formal de demanda. La pregunta es, ¿qué resultado quieres?» No lo había pensado realmente. «¿Qué quiero?» Que me devuelvan mi dinero, obviamente. Pero más, allá de eso, quiero que reconozcan lo que hicieron. Dije lentamente. Quiero que entiendan que no pueden seguir tratándome así. Sofía asintió. Entonces empezamos con una carta enérgica demandando la devolución de todos los fondos, incluyendo la transferencia no autorizada y potencialmente los gastos de la boda que te presionaron para cubrir. Dejaremos claro que la falta de cumplimiento resultará en acción legal y posiblemente cargos criminales por robo y fraude. Me ayudó a redactar la carta, cuidando incluir cantidades específicas, fechas y un relato detallado del acceso no autorizado a mi app bancaria. También preparamos un reporte policial sencillo, listo para ser presentado si fuera necesario. Al salir de la oficina de Sofía con los documentos en mano, sentí una extraña mezcla de temor y determinación. La idea de enfrentar a mi familia me aterraba. Eran las personas que me habían menospreciado y desestimado toda mi vida, que me hicieron sentir que mi valor dependía solo de mi utilidad para ellos. Pero bajo ese miedo había algo nuevo y desconocido. Ira justa. Habían cruzado una línea, me habían robado, y por primera vez en mi vida no iba a dejarlo pasar. El brunch familiar posboda estaba programado para las 11:00 a.m. del día siguiente, en casa de mis padres. Sería la oportunidad perfecta para confrontarlos a todos de una vez. Mientras me preparaba para dormir esa noche, coloqué el sobre con la carta de Sofía, el reporte policial y todas mis pruebas en la mesita de noche. Mañana sería diferente. Mañana finalmente me defendería. La casa de mis padres lucía exactamente como siempre. Impecable, imponente, fría. La casa colonial, con su césped perfectamente cuidado y sus elegantes decoraciones de Halloween, no daba ninguna pista de la confrontación que estaba por desarrollarse adentro. Me senté en mi auto varios minutos, aferrada al volante, tratando de calmar mi corazón acelerado. «Puedes hacerlo», susurré, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Me vestí con cuidado, una chaqueta azul marino y pantalones a la medida, mi atuendo de poder para reuniones importantes con clientes. El lisetios sobre con todas mis pruebas estaba seguro en mi bolso. La empleada de la casa abrió la puerta con su habitual sonrisa educada. En el salón de sol, escuché el alegre murmullo y el tintinear de las copas de mimosa antes de entrar. Mi madre, como siempre,
Acaparaba la atención contando alguna anécdota a los padres de Jessica, mientras mi padre asentía. Ethan y Jessica estaban sentados juntos en el sofá, luciendo cansados pero felices. Nadie pareció notarme al principio. «Melín», finalmente dijo mi madre al verme. «Íbamos a empezar sin ti. El brunch se está enfriando». «Perdón por llegar tarde», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. «Tuve que resolver algunos problemas bancarios esta mañana». Un destello de algo, preocupación, culpa, molestia, cruzó el rostro de mi madre, pero se recuperó rápido. «Bueno, ya estás aquí. Toma una mimosa y sírvete del buffet». La mesa estaba, por supuesto, elaborada. Salmón ahumado, huevos, benedictinos, fruta fresca, pasteles de esa panadería francesa cara que a mi madre le encantaba. Tomé un plato, pero no podía imaginar comer nada. El nudo en mi estómago no me dejaba. Aguantamos unos 20 minutos de conversación superficial sobre la boda, lo hermosa que había sido todo, lo conmovedora que fue la ceremonia, lo delicioso que estuvo el pastel. Los padres de Jessica elogiaban efusivamente la generosidad de mis padres al organizar semejante evento. «Bueno», dijo mi madre orgullosa bajo los cumplidos, «nada más que lo mejor para nuestro único hijo». Fue mi apertura. «Hablando de lo mejor», dije mientras dejaba el plato casi intacto, «noté algo interesante cuando revisé mi cuenta bancaria esta mañana». La sala no quedó exactamente en silencio, pero hubo un cambio sutil en el ambiente. Mi padre levantó la vista de su periódico. Ethan de repente mostró mucho interés en su café. «Anoche se hizo una transferencia», continué, mirando directamente a mi madre. «Durante la recepción. $8,400 de mi cuenta a la tuya, mamá». Los padres de Jessica intercambiaron miradas incómodas. «No sé de qué hablas». «Melín», dijo mi madre con voz ligera pero ojos que advertían. «Creo que sabes perfectamente de qué hablo. Alguien tomó mi teléfono durante la recepción, accedió a mi app bancaria y transfirió dinero a tu cuenta, sin mi conocimiento ni permiso». Mi padre carraspeó. «Quizá este no es el momento ni lugar apropiado para esta discusión». «¿Cuándo sería apropiado, papá? Cuando yo no esté. ¿Cuándo puedan hablarlo sin mí, como han hecho durante todo este proceso de la boda?» La madre de Jessica se levantó incómoda. «Quizá deberíamos darles privacidad a tu familia». «No, por favor, quédense», dije. «Quisiera testigos para esta conversación». El rostro de mi madre se endureció. «Estás siendo ridícula y dramática como siempre. Si hubo una transferencia, seguro fue algo que habíamos discutido previamente para los gastos de la boda. Nunca hablamos de $8,400 adicionales, y ciertamente nunca de que accedieras a mis cuentas sin mi permiso». Intervino mi padre con voz de hombre de negocios, activado. «Tu madre y yo hemos gastado una fortuna en esta boda. Si hubo gastos adicionales que debieron cubrirse, seguro fue una simple confusión». «Una confusión». Saqué mi teléfono y mostré las capturas de pantalla. Fue una transferencia deliberada hecha mientras yo estaba ocupada trabajando. En la recepción. Tengo pruebas de que ni siquiera estuve cerca de mi teléfono cuando pasó. Finalmente Ethan intervino. «Maddie, seguro es solo un malentendido». Mamá probablemente pensó. «Para», interrumpí. «Los escuché anoche hablando en la oficina. Escuché a mamá decir que ella ni siquiera lo notará, y a ti expresando preocupación por cuánto ya había gastado». El rostro de mi madre pasó de defensivo a frío en un instante. «Está bien, sí, hice la transferencia. Ese dinero era necesario para mejorar la luna de miel. Discutimos agregar la excursión a la isla privada, ¿recuerdas? Alguien tenía que pagarla, y ese alguien tenía que ser yo, sin mi conocimiento ni consentimiento». «Oh, por favor», se burló mi madre, dejando la copa de mimosa con un fuerte tintinear. «No es como si usaras ese dinero para algo importante. Mientras tanto, este era el día especial de tu hermano». «Ya he contribuido casi $22,000 al día especial de Ethan», dije, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Dinero que había estado ahorrando durante años para el pago inicial de mi propia casa. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. 22,000, pensé. Se volvió hacia Ethan, la confusión evidente en su rostro. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. A Melín le gusta exagerar.
Ella ayudó con algunos detalles menores, eso es todo. Fue entonces cuando saqué la carpeta de mi bolso y la dejé caer sobre la mesa haciendo que los platos vibraran. Tengo recibos de cada gasto, las instalaciones florales, yo, las canastas de bienvenida, yo, el fotógrafo, yo, las mejoras para la hora del cóctel, yo, el alquiler de las telas, todo yo. Mi padre frunció el ceño y alcanzó la carpeta. Déjame ver eso. Y ahora, continué con la voz temblorosa por la rabia contenida. Ahora sí me robaste. Tomaste mi teléfono, usaste mi app bancaria y transferiste dinero sin mi permiso. Eso es robo, mamá. Eso es fraude. Mi madre se rió, un sonido frío y desdeñoso que me atravesó como un cuchillo. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto, Melin? ¿Ver a tu propia madre llamar a la policía contra tu familia? No seas absurda, no puedes hacer nada, siguió, ganando confianza al ver la incertidumbre en mi rostro. Esto es asunto de familia y seguirá siendo así. El dinero ya se gastó en nombre de Ethan y Jessica. Ya está hecho. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los padres de Jessica lucían horrorizados. Mi padre hojeaba mis recibos con un ceño cada vez más profundo. Ethan parecía pálido e incómodo, y mi madre estaba sentada ahí, arrogante y segura de su victoria. Mis manos temblaban mientras metía la mano en mi bolso otra vez. En realidad, dije en voz baja, puedo hacer bastante. Saqué el sobre que Sofía había preparado y lo coloqué sobre la mesa. Esto contiene una carta formal de demanda para la devolución de todos los fondos no autorizados, redactada por mi abogada. También incluye un reporte policial por robo y fraude, listo para ser presentado. La sonrisa arrogante de mi madre se debilitó un poco. Estás faroleando. También tengo pruebas de que accediste a mi teléfono sin permiso. Continué como si no hubiera hablado. La app bancaria registró la ubicación de la transferencia, las coordenadas exactas del salón Langham Hotel, y tengo mensajes de texto que prueban que estaba en una parte completamente diferente del lugar en ese momento. Mi padre finalmente levantó la vista de los recibos, con el rostro inusualmente serio. Diana, ¿realmente transferiste dinero desde la cuenta de Melin sin que ella lo supiera? Por primera vez, mi madre pareció un poco insegura. Richard, estás siendo completamente irracional. Fue para la luna de miel de Ethan. Siempre hemos ayudado a los hijos. El robo no es ayudar, mamá, interrumpí. Y no soy una niña. Soy una mujer de 31 años que trabajó duro por cada dólar que tomaste. No te preocupes por lo que pase después, añadí, replicando su tono desdeñoso de antes. Mi abogada lo dejó muy claro en la carta. Tienes 48 horas para devolver la cantidad completa de $8,400 más intereses. Si no lo haces, presentaré el reporte policial y perseguiré todas las vías legales disponibles. El rostro de mi madre se puso rojo de ira. No te atreverías. Piensa en lo que haría al nombre de la familia, al negocio, a la reputación de tu hermano. Deberías haber pensado en eso antes de robarme. Mi padre ahora leía la carta de la abogada, con una expresión cada vez más grave en cada línea. Diana, esto es serio. Están amenazando con cargos criminales. Es un farol, insistió mi madre, pero su voz ya no tenía la confianza habitual. No es un farol, dije poniéndome de pie. Y hay algo más que deben saber. El Langham tiene cámaras de seguridad en todos los pasillos. Ya solicité las grabaciones de anoche que muestran quién entró y salió de la oficina donde guardaban mi bolso. Eso será material interesante para los investigadores de fraude. Ethan finalmente encontró su voz. Mamá, ¿realmente tomaste el teléfono de Maddie y transferiste dinero sin pedirle? Mi madre lo miró furiosa. Hice lo necesario para la luna de miel. Tu hermana se estaba poniendo difícil con los gastos adicionales. ¿Difícil?, repetí incrédula. Gasté todos mis ahorros en esta boda. No quedaba nada para darte. Ethan parecía genuinamente sorprendido. Mamá me dijo que solo ayudabas, con algunos detalles pequeños, que la mayoría lo estaban pagando ellos y los padres de Jessica. Bueno, ella mintió, dije con franqueza. Como ha estado mintiendo a todos sobre quién pagó realmente esta boda. Jessica se levantó de repente, luciendo angustiada. No tenía idea, Melin, de verdad.
Nunca habría pedido tantas mejoras si hubiera sabido que tú las pagabas personalmente. Se volvió hacia mi madre, con la ira brillando en los ojos. Dijiste que su empresa cubría la mayoría como parte de un portafolio. Ella quería usar nuestra boda para atraer clientes de alto nivel. El vaso que Jessica sostenía se deslizó de su mano y se rompió en el suelo de madera con un fuerte estruendo que hizo que todos saltaran. La mimosa se derramó sobre la alfombra, color crema de mi madre, una mancha naranja perfecta que se extendía por la superficie impecable. En el silencio atónito que siguió, recogí mi bolso y el sobre. «Tienen 48 horas», repetí, y luego salí, dejando atrás a mi familia atónita. El sonido del vidrio roto parecía aún resonar en el aire mientras caminaba decidida hacia la puerta principal. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, pero por primera vez en años, quizás en toda mi vida, no estaba retrocediendo ante mi familia. «Melin, espera», fue la voz de Ethan detrás de mí. Me detuve con la mano en la manija de la puerta, pero no me volví. «Por favor», dijo acercándose, «tenemos que hablar de esto». Respiré hondo y me enfrenté a él. Mi hermano parecía genuinamente angustiado, el brillo de su día de boda completamente apagado. «No hay nada de qué hablar, Ethan. Mamá me robó, nos ha estado manipulando a todos y yo ya no más». «No lo sabía», dijo, pasándose una mano por el cabello. «Te juro, Maddie, no sabía cuánto estabas aportando. Mamá seguía diciendo que todo estaba bajo control, que estabas feliz ayudando con algunos detalles pequeños». Desde el salón de sol escuché voces elevadas, el profundo barítono de mi padre exigiendo respuestas, las respuestas defensivas de mi madre, las exclamaciones sorprendidas de los padres de Jessica. «¿Habría importado si lo hubieras sabido?», pregunté en voz baja. «Nunca me has defendido antes». El dolor en sus ojos parecía genuino, pero me habían engañado demasiadas veces. «Lo siento», dijo simplemente. «Tienes razón. Siempre he seguido lo que mamá y papá querían. Era más fácil». «Pues para mí no ha sido fácil». Antes de que Ethan respondiera, mi madre irrumpió en el vestíbulo, con el rostro rojo de ira y humillación. «¿Cómo te atreves?», siseó. «¿Cómo te atreves a ventilar nuestros asuntos privados frente a los padres de Jessica? ¿Tienes idea de lo que has hecho?». Mi padre apareció detrás de ella, luciendo más cansado que enojado. «Diana, basta». «No». «Richard, ella está amenazando con ir a la policía por un simple malentendido, después de todo lo que hemos hecho por ella». «¿Qué exactamente has hecho por mí, mamá?», interrumpí. «Menospreciar mi carrera, desestimar mis sentimientos, usarme como cajero automático para la boda de Ethan». «Te dimos todo», replicó ella. «Las mejores escuelas, un puesto en la empresa familiar, que venía acompañado de críticas constantes, y falta de respeto, terminé yo, y nada de eso te da derecho a robarme». Jessica y sus padres salieron del salón de sol, ahora parados incómodos en el trasfondo de nuestro drama familiar. Jessica parecía a punto de llorar. «Señor y señora Barnes», dije dirigiéndome a ellos, «les pido disculpas por tener que presenciar esto, pero creo que es importante que todo esté al descubierto ahora». El padre de Jessica asintió rígidamente. «Entendemos, y para que lo sepan, no teníamos idea de nada de esto». Mi madre emitió un pequeño sonido de angustia, viendo cómo su cuidadosamente cultivada imagen social se desmoronaba ante sus ojos. Mi padre dio un paso adelante, asumiendo el rol de patriarca familiar y solucionador de problemas. «Melin, discutamos esto racionalmente. El dinero será devuelto a tu cuenta inmediatamente con intereses. No hay necesidad de acciones legales ni de involucrar a la policía». «No se trata solo del dinero, papá. Es cuestión de respeto, de límites, de tratarme como un miembro real de esta familia y no como alguien a quien pueden usar y desechar a voluntad». «Eso no es justo», protestó mi madre. Siempre... ¿Qué? ¿Mirarme con desprecio? ¿Hacerme sentir menos? ¿Aprovecharse de mi deseo de ser aceptada?» Mi voz ya era firme, el temblor anterior desaparecido. Años de sentimientos, reprimidos, finalmente encontraban su voz.
He pasado toda mi vida intentando ganar su aprobación. Me he retorcido intentando ser la hija que querían. He renunciado a mis ahorros, a mi tiempo, a mi respeto propio, todo para complacerlos, y nunca. Ha sido suficiente. Miré a cada uno en turno, a mi madre sonrojada, a mi padre grave, a mi hermano conflictuado. Ya no más. Dije simplemente. Ya no más intentar ganar un amor que debería haberse dado libremente. Ya no seré el cajero automático, ni el felpudo, de la familia. Se acabó. Un pesado silencio cayó sobre la entrada. Afuera, a través del cristal biselado de la puerta principal, pude ver las hojas otoñales girando con la brisa. Dentro, el tiempo parecía suspendido tras mi declaración. Fue Jessica quien rompió el silencio. «Melín tiene razón», dijo, adelantándose para ponerse a mi lado. «Lo que pasó no fue solo un malentendido, fue algo incorrecto, y no voy a comenzar mi matrimonio con este tipo de engaño». Se volvió hacia Ethan. «Tenemos que arreglar esto». Mi hermano miró de Jessica a mí y luego a nuestros padres. Por primera vez en su vida, parecía realmente considerar el peso de sus decisiones. «Jessica tiene razón», dijo finalmente. «Mamá, papá, así no se trata a la familia. Maddie merece algo mejor, siempre lo ha merecido». Mi madre parecía como si la hubieran abofeteado. «Ethan, no puedes». «Sí puedo y lo haré», interrumpió con voz firme. «El dinero será devuelto hoy, todo. No solo los $8,400 de anoche, sino todo lo que Maddie contribuyó a nuestra boda. Encontraremos la manera de pagarle, aunque tome tiempo, y debe haber una disculpa». Jessica añadió. «Una disculpa de verdad». Mi padre asintió lentamente. «De acuerdo». «Diana», dijo. Mi madre parecía atrapada, sus ojos moviéndose nerviosos entre ellos como un animal acorralado. Quizás fui demasiado entusiasta en mi deseo de darles a Ethan y Jessica la boda perfecta. Concedió finalmente, aunque su tono sugería que todavía no creía haber hecho algo realmente malo. «Le robaste a tu hija», dijo mi padre con franqueza. «Llámalo como es». La dura declaración quedó suspendida en el aire. Los hombros de mi madre se encorvaron ligeramente, su postura perfecta flaqueando. «Tomé dinero sin permiso», admitió a regañadientes. «Estuvo mal». No fue una disculpa perfecta, pero fue más reconocimiento de su error de lo que jamás había recibido de ella antes. «El dinero estará en tu cuenta al final del día», prometió mi padre. «Todo. Y Meline, te debo una disculpa también. Debería haber estado más atento, debería haberte protegido mejor». Me saltaron las lágrimas, pero las parpadeé, para atrás. No era momento para reconciliaciones emocionales, no todavía. Había demasiado daño, demasiados años de dolor que no se borran con una sola confrontación. «Gracias», dije simplemente. «Esperaré la transferencia». Abrí la puerta principal dejando entrar una ráfaga de aire fresco otoñal. «Esto no arregla todo», añadí mirando hacia ellos. «Pero es un comienzo». Mientras caminaba hacia mi auto, me sentí de alguna manera más ligera, como si hubiera dejado una carga que llevaba años cargando. El futuro de mi relación con mi familia era incierto, pero por primera vez yo marcaba las reglas, y eso hacía toda la diferencia. Fiel a la palabra de mi padre, el dinero apareció en mi cuenta esa misma noche. No solo los $8,400 robados, sino la cantidad total que había gastado en la boda, más intereses. $22,786 estaban ahora seguros de nuevo donde pertenecían. Miré la cantidad en la pantalla de mi teléfono por un largo rato, procesando lo ocurrido. El dinero estaba de vuelta, pero algo fundamental había cambiado. La confrontación había destrozado la fachada cuidadosamente mantenida de nuestra dinámica familiar, exponiendo la podredumbre debajo. Fue doloroso, pero también extrañamente liberador, como abrir una herida supurada para finalmente empezar a sanar. Los días siguientes a la confrontación fueron tranquilos. No recibí llamadas de mi madre, algo sin precedentes. Mi padre envió un breve correo formal, confirmando la transferencia y sugiriendo que tomáramos un tiempo antes de discutir más. Ethan envió varios mensajes, torpes pero aparentemente sinceros en su arrepentimiento. Nunca quise que las cosas terminaran así,
escribió. Debería haber prestado más atención. Debería haberte defendido antes. Al principio fue fácil ignorar los mensajes, envolverme en la ira justa, pero conforme pasaban los días, empecé a considerar la posibilidad de que esta ruptura pudiera llevar a algo mejor, no solo para mí, sino para todos nosotros. Una semana después de la confrontación, tuve mi primera cita con la doctora Bennett, una terapeuta que Lauren me había recomendado. Las dinámicas familiares no se desarrollan de la noche a la mañana, dijo la doctora Bennett durante nuestra sesión inicial. Y tampoco se resolverán de la noche a la mañana, dijo la doctora Bennett. Pero reconocer los patrones es el primer paso para romperlos. Durante las semanas siguientes, nuestras sesiones me ayudaron a entender cuán profundamente había interiorizado el trato de mi familia hacia mí, cómo había llegado a creer que mi valor dependía de mi utilidad para los demás, cómo había aceptado como normal lo que en realidad era manipulación emocional y explotación financiera. Estás describiendo las clásicas dinámicas del hijo dorado y el chivo expiatorio, explicó la doctora Bennett. Tu hermano fue elevado mientras tú fuiste devaluada, creando un sistema insano que servía a las necesidades de tus padres, pero dañaba a ambos, a ti y a tu hermano, de maneras distintas. Fue un trabajo difícil examinar esos patrones dolorosos. Algunos días salía de terapia sintiéndome vulnerable y expuesta, pero poco a poco comencé a desarrollar un sentido más fuerte de mi propio valor, uno que no dependía de la aprobación de mi familia. Lauren fue mi roca durante ese período de transformación. Se comunicaba conmigo a diario, celebraba mis pequeñas victorias y escuchaba sin juzgar cuando necesitaba desahogarme. Estoy orgullosa de ti, me dijo una noche durante la cena, aproximadamente un mes después de la confrontación. ¿Te das cuenta de cuánto coraje te tomó hacer lo que hiciste? La mayoría de las personas nunca encuentran la fuerza para enfrentarse así a su familia. Sonreí, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con la copa de vino en mi mano. Claro que podrías haberlo hecho, contraargumentó, pero me alegra que no hayas tenido que hacerlo sola. Los cambios profesionales siguieron a los personales. Con mis ahorros recuperados, finalmente tuve la seguridad para ser más selectiva con mis clientes. Me enfoqué en trabajar con personas que valoraban mi experiencia y respetaban mis límites, un concepto novedoso después de años de condicionamiento familiar. 3 meses después de la boda, lancé mi propio negocio boutique de planificación de eventos, especializado en celebraciones significativas, con presupuestos moderados. Mi lema, momentos extraordinarios no requieren gastos extraordinarios. Era una sutil rebelión contra el derroche en el que me vi obligada a participar para la boda de Ethan. Mi madre finalmente llamó, aproximadamente 2 meses después de la confrontación. La conversación fue rígida y cuidadosa, nada parecido a nuestra dinámica habitual, donde ella dominaba y yo cedía. Tu padre y yo hemos estado reflexionando, dijo, con palabras que claramente le costaban. Hemos comenzado a ver a un terapeuta familiar. Me sugirió que te contactara. Me sorprendió, pero fui cautelosamente optimista. Me alegra oír eso, respondí. Yo también he estado viendo a alguien. Me ha ayudado. Hablamos unos 15 minutos, una conversación incómoda pero menos combativa que cualquiera que hubiéramos tenido en años. Antes de colgar, ella preguntó con vacilación si estaría dispuesta a unirme a ellos en una sesión de terapia familiar en el futuro. Le dije que lo consideraría y me sorprendí al darme cuenta de que en verdad lo decía en serio. Ethan y Jessica regresaron de su luna de miel a una situación familiar muy diferente a la que habían dejado. Me invitaron a cenar a su nuevo apartamento, aproximadamente una semana después de su regreso. He estado pensando mucho, dijo Ethan mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, sobre cómo me he beneficiado del trato diferente que mamá y papá nos han dado. Nunca lo cuestioné porque me favorecía. Lo siento, Maddie. Jessica extendió la mano y le apretó la mano con ánimo. Los dos sentimos lo mismo, añadió, y queremos que sepas que en nuestro hogar siempre serás respetada y valorada. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. El muro cuidadosamente construido de resentimiento que había levantado contra Ethan comenzó a mostrar sus primeras grietas mientras se acercaba la temporada navideña. Por primera vez en mi vida, tomé la decisión de romper con la tradición.
En lugar de asistir a la formal cena de acción de gracias de la familia Hartwell, acepté la invitación de Lauren para acompañar a su familia en su casa del lago en New Hampshire. El contraste no podría haber sido más marcado. Mientras los Thanksgiving de los Hartwell eran eventos rígidos, con mesas perfectas y conversaciones forzadas, la reunión familiar de los Sullivan era caótica, cálida y genuina. Los padres de Lauren me recibieron como a una hija más. Sus hermanos discutían amistosamente sobre fútbol. Su abuela insistía en enseñarme su receta secreta de salsa de arándanos. Así que esto es lo que es una familia normal, susurré a Lauren mientras ayudábamos a recoger los platos de la cena. Ella rió. Confía en mí. Tenemos nuestro propio tipo de disfunción. Solo que un poco menos intensa que la tuya. Esa noche, en la pequeña habitación de invitados, con su colcha de retazos y vista al lago iluminado por la luna, lloré. No de tristeza, sino por darme cuenta de lo que había estado perdiendo todos esos años y por la esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo mejor fuera posible para mi propia familia. Para Navidad me sentí lo suficientemente fuerte para aceptar una invitación modificada de mis padres, la cena de Nochebuena, pero no la estancia nocturna que siempre se había esperado. Llegué a la familiar casa colonial con una calma determinada, en lugar del ansioso deseo de agradar que había caracterizado mis visitas anteriores. La noche estuvo lejos de ser perfecta. Mi madre aún hizo varios comentarios que en el pasado me habrían hecho caer en espiral, pero ahora, con la terapia y la distancia, podía verlos por lo que eran: inseguridades proyectadas sobre mí, no reflejos precisos de mi valor. Más importante, pude responder de forma diferente. Cuando ella criticó mi elección de postre por ser demasiado simple para una ocasión especial, no me disculpé ni me puse a la defensiva. Me gusta lo simple a veces, dije con calma. No todo tiene que ser elaborado para ser valioso. Parpadeó sorprendida por mi respuesta, y tras un momento simplemente dijo: «Supongo que es cierto». Mi padre, a su manera reservada, parecía estar haciendo un esfuerzo. Hizo preguntas genuinas sobre mi negocio y realmente escuchó mis respuestas. Ethan y Jessica mantenían una postura unida para crear una dinámica familiar más equilibrada, redirigiendo suavemente las conversaciones cuando desviaban hacia viejos patrones. Esa noche, mientras conducía a casa, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado en solo unos meses. El robo, por doloroso que fuera, había forzado un ajuste de cuentas necesario. El sistema familiar que nos había dañado a todos de distintas maneras comenzaba, lenta e imperfectamente, a sanar. En el nuevo año, di un adelanto para un pequeño condominio en Cambridge, un lugar que sería realmente mío, decorado según mi gusto, no las expectativas de mi madre. Mientras firmaba los papeles, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Enfrentar a mi familia había sido aterrador, la confrontación desordenada y dolorosa. El después había requerido valor y persistencia, pero al otro lado, de ese proceso difícil, había algo que nunca había experimentado plenamente antes. Libertad. Libertad de patrones tóxicos, libertad de expectativas irracionales, libertad para definir mi propio valor. Todavía tenía trabajo por hacer, todos lo teníamos. La sanación familiar no ocurre de la noche a la mañana. Algunos días eran mejores que otros, algunas conversaciones aún abrían viejas heridas, pero estábamos intentando, y eso era más de lo que podía esperar hace 6 meses. Al mirar hacia atrás ahora, me doy cuenta de que lo más valioso que gané no fue el dinero recuperado, aunque eso ayudó sin duda, sino el conocimiento de que podía defenderme y sobrevivir, que podía establecer límites y mantenerlos, que merecía respeto y tenía el poder para exigirlo. Si estás viendo esto y reconoces las dinámicas de tu propia familia en mi historia, por favor, recuerda que no estás solo. Nunca es tarde para romper patrones insanos, nunca es tarde para exigir el respeto que mereces, nunca es tarde para comenzar a sanar. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar a miembros de tu familia por su comportamiento? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntamelo en los comentarios, y si esta historia te ha resonado, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre establecer límites y autodescubrimiento. Gracias por escuchar, y recuerda, tu valor no se determina por cuán útil eres para los demás,
Importas simplemente porque existes.